Inversión que cuenta. Nos invita a conversar por ello. Continuando con este encuentro, daremos lugar a 3 charlas. Vamos a iniciar con Gabriela Walder y Néstor Martínez, jefe de gabinete del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, quienes ya les invitamos para pasar aquí con nosotros. Gabriela Walder es educadora e investigadora, actualmente asesora del Plan Nacional de Transformación Educativa y es miembro del equipo de evaluación del Programa de Expansión en la Atención de la Primera Infancia, acompañada del señor Néstor Martínez, actual jefe de gabinete del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Muy buenas tardes a todos y todas. Me toca compartir con ustedes brevemente algunas reflexiones en torno a por qué invertir en primera infancia. La mirada que personalmente puedo dar es más desde el ámbito de la investigación, que es el espacio donde estoy más involucrada desde diferentes experiencias. Y estas reflexiones son producto de la lectura y la investigación, que como ustedes saben, los espacios de investigación siempre son espacios colectivos, en donde lo que pueda plantear no solamente es una reflexión particular, sino creo que es el esfuerzo de muchas personas, muchos investigadores e investigadoras, que desde el lugar donde les toca estar, están apostando a la primera infancia, y entonces en alguna medida me siento portadora de esa misión que muchas personas asumen ante esta temática. Cuando hablamos de primera infancia y qué implica invertir en primera infancia, muchas veces solo nos concentramos en pensar en un espacio educativo o tenemos como una idea como muy acotada, pero pensar en primera infancia es pensar en presente y pensar en el futuro. Pensar en primera infancia es pensar en el desarrollo integral de los niños y las niñas. Pensar en primera infancia es pensar en prevención, es pensar en acortar brechas, es en pensar en dar oportunidades a todos los niños y todas las niñas del país y del mundo. Y creo que esa idea es la que tenemos que ir construyendo entre todos y todas, de construir esa visión acotada respecto a la primera infancia y entender a la primera infancia como algo que es mucho más que atender hoy puntualmente a niños y niñas, sino estamos en alguna medida teniendo una visión de futuro que creo que es fundamental tener en cuenta a la hora de tomar decisiones respecto a por qué seguir invirtiendo en ello. Bueno, creo que muchos de ustedes y muchas de ustedes saben que la evidencia científica refuerza constantemente el reconocimiento de la primera infancia como una política a la cual hay que apostar, porque, bueno, como ustedes pueden ver allí, Heckman nos habla justamente de que el aprendizaje de temprano de calidad genera resultados y mayores logros. Es decir, si hoy invertimos en primera infancia y si hoy invertimos desde la gestación hacia, sobre todo, los primeros 3 años de vida, estamos generando condiciones que van a tener efectos sustanciales en todos los ámbitos. Podemos ponernos el lente de la economía y vamos a encontrar justificativos sustanciales. Podemos ponernos el lente de la familia y también vamos a encontrar argumentos sustanciales, y porque sin duda todo lo que hagamos en primera infancia va a redundar en mejores niveles de logro de los estudiantes, van a redundar sobre todo en mejores oportunidades para esos niños y niñas a los cuales hoy se les está presentando y se les está prestando una atención oportuna. Y también en alguna medida estamos favoreciendo a que ese sujeto tenga un proceso de inserción social pleno, y eso creo que es un derecho que todo niño y toda niña tiene hoy en el país. Creo que tenemos en el país muchísimas buenas prácticas que se han dado en diferentes espacios, en los espacios educativos formales, en los educativos no formales, en los espacios de salud, en todas las iniciativas que tanto del sector público como privado se están llevando adelante, y es importante reconocer esas buenas prácticas y sobre todo entender y aceptar y reconocer que en Paraguay se están haciendo buenas cosas, que en Paraguay se están haciendo cosas que valen la pena, pero que a veces al no socializarlas, al no sistematizarlas, se pierden. Y esa probablemente sería una de las grandes consecuencias de no seguir invirtiendo en esto. Que todos estos esfuerzos quedarían en el vacío y todo esto que avanzamos se quedaría en el olvido, y eso creo que es responsabilidad de todos aquellos y aquellas que tienen que tomar la decisión de invertir en esto. Bueno, una de las cosas que me parece muy interesante y que en experiencias que me tocó estar, el que las madres y los padres, los cuidadores te digan: sé lo que puedo hacer con mi hijo. Antes yo pensaba que era un bebé
que no sé qué es lo que podía hacer con ellos, y él no me mira a veces, no escucha, no entiendo mucho lo que está haciendo, y las mamás y los papás y los cuidadores, ahora sé lo que puedo hacer con mi hijo, sé lo que puedo jugar, sé a lo que puedo hablar, me puedo ir, aunque sea un bebecito, me puedo ir al frente al río, decía una de las mamás de Benjamín Acebal, me puedo ir y puedo contarle, aunque no sé si me entiende todo, pero le puedo hablar. Entonces me parece que esa atención amorosa que estamos construyendo con los padres y las madres y los cuidadores es un punto central, y aunque parezca una frase romántica, los estudios reflejan que las condiciones del hogar donde ese niño se sienta amado, esa niña se sienta amada, respetada y valorada, es una condición de mejores logros sustanciales. A veces creemos que solamente los papás y las mamás, cuando los niños empiezan a escolarizarse, el preguntarle cómo está yéndole en la escuela, el preguntarle, eso es lo que tenemos que hacer. Y estamos apuntando hacia eso, pero realmente lo que nuestros hijos y nuestras hijas necesitan es decirles, te veo, te escucho, te quiero, y eso es como lo más sustancial e importante. También otra de las cosas que la evidencia nacional nos da cuenta es que toda esta experiencia de las políticas de primera infancia fueron y son una enorme oportunidad para el fortalecimiento de redes. El que hoy, como la psicóloga decía, hoy yo sé con qué cuento en mi comunidad. Tengo esto, tengo el SAT, tengo las USF, y el sentir que entre todos y todas tenemos que trabajar y atender la primera infancia, creo que es un aprendizaje muy importante que se dio en pequeños lugares y que es importante que se expanda en todo el país. Sin duda, el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje es lo que más se insiste y se refuerza. Y bueno, creo que esta frase que salía, dice una de las maestras de nivel inicial, al referirse a uno de los programas, decía, un mochilerito y una mochilerita es diferente. O sea que solamente con esa intervención puntual de llegar al hogar, dedicarle un tiempo, eso cambia sustancialmente la vida de ese niño, la vida de esa familia y la vida de ese entorno. Y creo que eso es muy importante y singular tener presente y recordar. ¿Qué pasaría si no invertimos en todo esto que se empezó a trabajar en el Paraguay? Quedarían truncos muchos procesos, quedarían vacíos muchos lugares que hoy están preparados y acondicionados para recibir a estos niños y niñas. Quedaría trunco un proceso de articulación social que se está construyendo y consolidando en un país al que tanto le cuesta trabajar articuladamente y participativamente. Y los niños y niñas de ese tiempo, de esa edad de 0 a 3 años, de verdad son niños y niñas que convocan. Recorriendo desde transformación educativa, que es una de las cosas que me toca acompañar, lo que es claro y el acuerdo nacional, hay que seguir trabajando con los niños y niñas de 0 a 3 años, hay que seguir trabajando en jardines y prejardines, porque se ve la diferencia y se ve sobre todo que estamos apostando a una piedra angular que va a generar un cambio sustancial en nuestro país, y por ahí un poco va porque es importante invertir entre otras cosas. Podría detenerme, ya me queda muy poco tiempo y tenemos que respetar la metodología. Bueno, entonces, ante todo esto, el enorme desafío es trabajar todos juntos por dar continuidad, por fortalecer lo que ya está hecho. A veces queremos pensar en que todo se tiene que expandir, 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 y a lo mejor hay que expandir en alguna medida, pero por sobre todo hay que fortalecer, hay que consolidar lo que logramos, hay que asegurar que lo que estamos haciendo, que se está haciendo bien, continúe y perdure, y eso hay que trabajar desde ahora. Otra cuestión que hay que hacer sí o sí es recuperar buenas prácticas a través de los procesos de investigación, a través de procesos de sistematización, pero también a través de ese diálogo comunitario que es tan importante que se dé. También es que tenemos que trabajar, obviamente, por cubrir esta demanda social y sobre todo por cumplir con esta responsabilidad social. Y bueno, para terminar, me parece muy importante dejar esta frase. No existe el destino. Los niños y niñas hoy nacen con oportunidades, y de nosotros y nosotras depende exigir que ellos reciban lo que en derecho les corresponde. Gracias. Muy buenas tardes para todos, para todas. Soy Néstor Martínez del Ministerio de la Niñez, y justamente también queremos transmitir un poco nuestra visión de la inversión en primera infancia, ¿verdad? Nosotros somos beneficiarios de un proyecto QNU, pero a la vez queremos un poco
transmitirle la visión en relación al siguiente sentido, ¿verdad? Nosotros siempre recurrimos al economista norteamericano James Hartman. Si pueden ver, este es un estudio, el economista Hartman es premio Nobel de Economía del año 2000, es profesor de la Universidad de Chicago, y es un referente para nosotros fundamental en cuanto a la inversión en primera infancia. Él hizo un estudio, ¿verdad?, donde hizo por un lado, como podemos ver en el eje de ordenadas, tenemos la tasa de crecimiento de la inversión, ¿verdad? Y después, no sé si se llega a comprender desde las edades, ¿verdad? Y la tasa de retorno, ¿verdad?, de acuerdo a las inversiones, teniendo en cuenta la inversión en la primera infancia y en los siguientes, vamos a decir, en las siguientes edades de los niños y obviamente ya después de los adolescentes. Concluyó en que en la medida que un Estado invierta a edad más temprana, el retorno y la rentabilidad es mayor. Y ese estudio le significó justamente el Premio Nobel de Economía del año 2000. Demuestran que cada dólar invertido en programas dirigidos a primera infancia sostiene una tasa de retorno entre el 7 y el 10%. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad?, es que nosotros diseñamos políticas públicas de manera a que el Estado invierta en este sector. Y con mucha satisfacción hemos logrado, ¿verdad?, instalar un proyecto en el Ministerio de la Niñez que justamente apunta a ese sector, al sector de primera infancia de 0 a 3 años, que busca justamente encontrar disminuir esas brechas, como bien dijo el ministro en su exposición, dirigida a los sectores vulnerables. Partimos de esta premisa que creemos que es fundamental que se siga invirtiendo en primera infancia y sobre todo queremos que se disminuyan las brechas. Nuestro proyecto apunta justamente, ¿verdad?, a esa disminución, esa diferencia que hay entre los niños y niñas que nacen en familias que tienen la suficiente capacidad de proveerle todos los servicios, ¿verdad?, alimentación, salud, y las familias que no la tienen. Entonces, queremos que esas brechas disminuyan porque es ahí donde el Estado justamente puede hacer disminuir las desigualdades que después se mantienen a lo largo de toda la vida. También nos parece importante las expresiones de la doctora Margaret Chan, directora general de la OMS, que habla justamente que cuando hablamos de inversión en primera infancia, no solo hablamos de los niños de hoy, estamos hablando también estamos hablando de la prosperidad y de la estabilidad económica de los países mirando a futuro, ¿verdad? Tenemos que darle esa perspectiva a la inversión en infancia. No estamos beneficiando a un sector nomás de niños y niñas, no, estamos invirtiendo en la economía de nuestro país. Así también es importante destacar palabras del PhD Stephen Lai, ¿verdad?, director ejecutivo del Instituto Fraser de la Universidad de Toronto, que justamente fortalece nuestra visión en el sentido de que dice, ahora sabemos que las intervenciones que incluyan el periodo anterior a la concepción y los primeros 2 años de vida pueden reducir de manera significativa los efectos adversos sobre el crecimiento y la salud y ayudan a que los niños alcancen su pleno potencial desde el punto de vista del desarrollo. Son expresiones de personalidades, ¿verdad?, del ámbito, vamos a decir, económico y social a nivel regional y mundial, que fortalecen toda la idea que estamos llevando adelante y que justamente el FEI, a través de su Consejo de Administración, ¿verdad?, ha apostado a este sector. Y creo que vemos que es fundamental y es una apuesta que evidentemente dará sus resultados en la economía de todo nuestro país. Y también es importante destacar que nuestro proyecto, como les decía, busca simplemente disminuir esa brecha. Es por eso que nos ubicamos en zonas vulnerables, ¿verdad? Es por eso que estamos trabajando institucionalmente con todos los sectores del Estado paraguayo,
Esto es muy importante, ¿verdad? Porque se ha logrado el proyecto CUNU-U, Primera Infancia, ha convocado a varias instituciones del gobierno, instituciones locales. Hemos trabajado asertivamente con el Ministerio de Educación, ¿verdad? El Ministerio de Educación nos ha apoyado fuertemente este proyecto, ¿verdad? En cuanto a inclusive a la cesión de recursos humanos para que se puedan instalar. Hemos trabajado con los municipios que son comprometidos. Muchos de los intendentes nos piden hoy día que llevemos estos proyectos a sus comunidades. O sea, esto nos demuestra que el trabajo articulado es posible, ¿verdad? Y que finalmente el beneficio es para los niños y niñas de nuestro país.